Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19, dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice: amén. Bien, por mí. ¿Dónde está el hermano Jacob? Ahí está, bien, hermano. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen hoy día en esta mañana? Amén. Según la operación del poder de su fuerza. Asiento, por favor. Ya se ha orado por mi persona y creemos en el Señor que Dios puede hablarnos también a nuestra vida, y creemos que va a ser así, que Dios nos va a hablar a nuestra vida. Amén. Bien, en este pasaje que nosotros leímos, que es un poco, para muchos, a lo mejor un trabalengua, Pablo está haciendo una oración especial por la iglesia de Éfeso. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Y Pablo lo que pide en esta carta, o en este pasaje de la Escritura, son específicamente dos cosas. Ya lo leímos nosotros ahí. Primero, él pide que Dios nos dé a nosotros espíritu de sabiduría. Bueno, en ese tiempo a la iglesia de Éfeso. Dios pide para la iglesia de Éfeso un espíritu de sabiduría. ¿Cuántos necesitan también espíritu de sabiduría en esta mañana? Y la palabra que utiliza aquí para sabiduría es la palabra griega Sofía. ¿Sabían, no, que Sofía significa sabiduría? ¿Sí? Bien, Sofía. Que ya hemos visto, ¿cierto?, que esta sabiduría que no es otra cosa que el conocimiento de las cosas más profundas de Dios. Ya, eso es sabiduría. Y Pablo lo que hace, pide que la iglesia pueda ser conducida a mayores profundidades y a mayores conocimientos de lo que son las verdades eternas de la Escritura. Amén. Eso es lo que Pablo pide, que Dios pueda ayudarle a la iglesia para que crezca, para que no se quede en los primeros rudimentos, como luego después le habla a la iglesia a los hermanos de Hebreos, alabado sea el nombre del Señor, y pide entonces que la iglesia siga creciendo en sabiduría, siga avanzando y siga adquiriendo conocimiento, ¿ya? Pero no tan solamente adquirir el conocimiento, ¿cierto?, como vi por ahí en alguna publicación, porque adquirir conocimiento solamente es información, pero cuando nosotros, ¿cierto?, cumplimos con esa información que hemos recibido, o la desarrollamos o la cumplimos, ¿cierto?, estamos también siendo bendecidos y más sabios. En segundo lugar, lo que Pablo pide para la iglesia es también una revelación y un conocimiento más pleno de Dios, ¿ya? Y es importante porque nosotros también necesitamos constantemente crecer y avanzar en la obra del Señor. Necesitamos crecimiento y conocimiento y gracia de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos necesitan conocimiento y gracia de Dios en nuestras vidas para poder crecer? Cualquier persona que tenga una profesión sabe que constantemente se tiene que estar actualizando, ¿cierto?, en sus conocimientos, y que no pueden algunos dejar de estudiar. En la medicina, por ejemplo, los doctores constantemente se están actualizando, ¿cierto?, de tratamientos, de nuevas enfermedades que van saliendo. Por lo tanto, también sucede con nosotros, asimismo sucede también con nosotros, ¿ya? Y la vida cristiana consiste también en conocer mejor a Dios cada día, como lo vimos hace un par de semanas atrás, cuando hablamos del tema de la gloria del hombre, que es el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, necesitamos nosotros también, así como la iglesia de Éfeso, crecer cada día en conocimiento, en sabiduría, y ser iluminados también, así como lo pedía el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que Dios en este último tiempo, por su gracia, solo por su amor y por su misericordia, nos ha permitido a nosotros también como iglesia desarrollar y avanzar. Amén. Hemos reconocido que ha habido también falta de luz en algunas situaciones, falta de madurez en otras, lo que nos ha causado algunas situaciones que no quisiéramos volver a vivir, que no quisiéramos volver a repetir. Solamente ha sido el Espíritu Santo, que damos gracias a Dios que está con nosotros en esta mañana, el que nos ha ido iluminando en este tiempo y nos ha enseñado a interpretar correctamente las Escrituras. ¿Para qué? Para no caer en religiosidad, para no caer, ¿cierto?, en legalismo, sino que vivir el Evangelio realmente como Cristo quiere que nosotros lo vivamos y como lo dejó establecido en su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y
lamentablemente no es a mi parecer, no es a su parecer, sino que no es conforme a mis pensamientos, sino que es de acuerdo a la voluntad de Dios y al parecer de Dios que dejó establecido en su palabra. Y Cristo y el Señor nos ha permitido este tiempo de recibir mayor iluminación, lo que no nos va a hacer que nosotros miremos, ¿cierto?, de reojo o por encima del hombre a otras iglesias. Todo lo contrario, oramos por nuestros hermanos para que así como también la iglesia de Éfeso recibió mayor entendimiento, recibió mayor iluminación, así como también nosotros por su gracia hemos recibido mayor iluminación, mayor entendimiento y conocimiento de Dios, oramos también por nuestros hermanos, por nuestras iglesias de alrededor, por nuestros hermanos en la fe, para que ellos también puedan ser alumbrados por la luz de Cristo que fue entregada a través de su palabra. Amén. ¿Sí? Oramos en ese sentido, ¿cierto? Y mi esposa, si me puede traer un poquito de agua, por favor. Y eso es lo que el Señor nos ha permitido en este tiempo por su gracia, ¿ya? Por lo tanto, hemos aprendido muchas cosas que para algunos quizá a lo mejor en otro tiempo hubiera sido algo sorprendente, algo fuera de lugar, ¿ya? Pero Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia nos ha permitido poder crecer y poder avanzar. ¿Y cuántos quieren seguir creciendo y avanzando para la gloria del Señor? Amén. Entonces vamos a ver hoy día dos elementos muy importantes que tienen relación con nuestra gratitud, con nuestra alabanza y nuestra adoración que nosotros entregamos en nuestro servicio, en nuestra adoración y en nuestros cánticos de alabanza. Gracias, hijo. ¿Cuántos de nosotros no hemos presenciado algún partido de fútbol? ¿Sí? Todos los domingos cuando estamos en la mañana aquí escuchamos allá gritar, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Donde los hinchas, ¿cierto?, constantemente levantan las manos, ¿cierto?, cuando su equipo, por ejemplo, llega al arco contrario. Alabado sea el nombre del Señor, ¿cierto? Y a medida que van llegando al arco, ¿cierto?, levantan más las manos. Y si hacen el gol, tremendos gritos que se mandan, ¿cierto? ¿Sí? Todos, ¿cierto? Gol y gritan los hinchas, los fanáticos, etc. ¿Ya? O las personas que, por ejemplo, asisten a los conciertos de su artista favorito, llegan a quedar exhaustos de tanto cantar, de tanto saltar, de tanto aplaudir, de tanto levantar las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sucede normalmente porque nosotros como seres humanos tenemos una expresividad física que es una forma natural de celebrar lo que nos apasiona, lo que nos gusta o lo que nosotros amamos. Cuando nosotros estamos contentos, eso se demuestra en nuestro cuerpo, ¿cierto? Sí. ¿Estamos contentos hoy día, cierto? Entonces nuestra cara tiene que demostrar esa felicidad, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Y por otra parte también tenemos, lamentablemente cuando nosotros estamos tristes, cuando asistimos por ejemplo a un funeral, nosotros no andamos saltando y levantando las manos y aplaudiendo, sino que uno anda en silencio, ¿cierto? Callado, cabizbajo. Cuando uno anda triste, ¿cómo anda? ¿Cierto? Así derrotado, mirando al suelo, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ¿cierto? Nuestras cabezas se hunden, nuestro cuerpo se desploma, escondemos la cara, nos caen las lágrimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es porque una vez más nuestras emociones son expresadas a través de nuestro cuerpo que están íntimamente entrelazados. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, cuando estamos alegres, contentos, ¿cierto? Levantamos las manos, aplaudimos, saltamos, danzamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estamos tristes, ¿cierto? Nuestra energía baja un poco, ¿ya? Pero ¿qué tal en la iglesia? ¿Qué es lo que sucede dentro de las iglesias? ¿Importa entonces? Yo hago una pregunta. ¿Importa nuestra expresividad corporal cuando nosotros nos reunimos con los creyentes para adorar? Claro que importa. Porque la Biblia nos enseña que debemos de adorar al Señor con todo nuestro ser, ¿ya? Por supuesto que la comparación que hicimos respecto del equipo de fútbol y de los conciertos es algo totalmente diferente y no tiene nada que ver con lo que significa adorar al Señor. No tiene nada que ver la una con la otra. Es solamente una ilustración para que nosotros podamos entender. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura, a lo que nos dice la palabra, vamos a encontrar que la palabra del Señor nos da la autorización a nosotros, nos enseña y nos anima a que el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblos de Dios acá en esta mañana? Nos expresemos en voz alta corporalmente cuando nos presentamos ante Él en adoración. ¿Sí? Amén. Dios, y a través de su palabra vemos muchos ejemplos. Vamos a ver algunos del Antiguo y otros del Nuevo para poder entender lo que Dios nos quiere hablar en este día a medida en que vamos creciendo en su gracia y en su conocimiento. Dice el Salmo 33, alegraos. ¿Cuántos están alegres hoy día? O justos en Jehová, dice. Dios es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa,
salterio, decacordio, cantadle cántico nuevo. ¿Y qué dice? Háganlo bien. ¿Sí? Tañendo con júbilo. O sea, nos encontramos aquí con una palabra que nos anima a alabar al Señor de buena forma. Para eso el coro tiene que ensayar, ¿cierto? Amén. Tiene que ensayar el coro porque no es como antes decíamos, no, si vamos a pasar a cantar totales para el Señor. No, al Señor debemos de darle lo mejor. ¿Ya? Hacer, dice, tañendo con júbilo. ¿Saben lo que significa tañer? Es aplaudir. ¿Ya? En la antigüedad, los profetas, de hecho, específicamente en el libro de Ezequiel, habían tañedores que específicamente batían sus palmas cuando el profeta hablaba. ¿Ya? El tañedor hoy en día nosotros lo conocemos como ese artefacto que se utiliza para las cuecas. Los que son cuequeros aquí, ¿cierto? Ese que se le pega con los deditos, es el tañedor. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces Dios nos anima a través de su palabra que nosotros le hacemos con salterio, con decacordia, con cántico nuevo y que lo hagamos bien. Y eso es muy importante, hacerlo bien. Luego nos dice el Salmo 47:1, pueblos todos. ¿Cuántos son pueblos del Señor aquí? Amén. Batan las manos, no que estén así con las manos, no. Sino que batir significa aplaudir. Alabado sea el nombre del Señor. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Después el Salmo 134, versículo 2 dice, alcen sus manos hacia el santuario y bendigan a Jehová. Nosotros cantamos esta alabanza. Y bendecida a Jehová. ¿Se acuerdan? Ya. De eso vamos a hablar hoy día. Porque cuando nosotros cantamos esa alabanza, la idea es que nosotros bendigamos al Señor. Amén. Y bendecida a Jehová. No tiene que ser así, sino que tiene que ser con alegría. Entonces, cuando nosotros se nos exhorta a alabar y bendecir al Señor, se nos anima entonces a elevar nuestra voz y las manos con gozo. Y eso es lo que hace el libro de los Salmos. Se caracteriza por eso. Nos enseña a nosotros a alabar a Dios. Yo le he dicho en muchas oportunidades, si usted no sabe orar, busque en el libro de los Salmos. Ahí va a encontrar muchas expresiones para poder orar al Señor. Los Salmos nos enseñan con esto respecto de de este espectro de las emociones que nosotros podemos encontrar desde el regocijo y la felicidad hasta el lamento. Alabado sea el nombre del Señor. Incluso a veces dentro del mismo pasaje, como nos enseña por ejemplo el Salmo 95, que comienza por ejemplo con un de gozo, versículos 1 y 2 dice, venid, dice el Salmo 95, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, ¿ya? Y después más adelante, en el mismo versículo, en el mismo capítulo 95, versículo 6 y versículo 7, se anima después al adorador a adoptar una postura de humildad. Venid, dice, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces nosotros cuando recordamos nuestra condición de criaturas, confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Y es apropiado entonces que nosotros adoptemos una postura de humildad. Por lo tanto, el libro de los cantos, el libro de los salmos nos da esta plena autoridad, ¿cierto? Para que nosotros, el pueblo de Dios, nos expresemos en voz alta y corporalmente cuando nos presentamos delante de Él en adoración. ¿Amén? ¿Ya? Vamos entendiendo un poco lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Ya. Luego vamos a leer el Salmo 100, ¿se acuerdan? Todos los cristianos estamos de acuerdo en que el Nuevo Testamento nos da ilustraciones o instrucciones, más bien dicho, para la adoración que se hace de manera corporativa, o sea, un conjunto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hasta qué punto el Antiguo Testamento puede influir en nuestra adoración actual? Es un tema que es un legítimo debate. Algunos dicen que sí, otros que no, etc. Pero Pablo nos dice en la Escritura que instruye claramente a las iglesias para que se reúnan en la oración, para que se reúnan para la enseñanza bíblica y para que se reúnan para el cántico congregacional, incluyendo los santos, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándose los unos a los otros en sabiduría. ¿Qué dice? Cantando con gracia. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Y luego el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por lo tanto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos enseñan a nosotros a alabar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con todo nuestro cuerpo. Entonces, antiguamente el a lo mejor no eran actividades indiferentes, no eran actividades que se hacían sin emoción. Y la oración en el no era que estaban ahí, cierto, tristemente tocando ya una melodía para poder expresar a lo mejor algún tipo de sentimiento triste, sino que tenían una emoción. El Nuevo Testamento le ordena entonces a los cristianos, ¿cuántos cristianos? Cantar y entonar salmos. Lo que hace la iglesia de ese tiempo, la iglesia primitiva, es o hacer lo mismo que hacía, ¿cierto?, la iglesia o antigua. Esperaba entonces la iglesia primitiva que el canto fuera expresivo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el modelo de adoración entonces de la iglesia primitiva se basaba en la adoración judía y seguramente implicaba aún más gozo, ¿ya? Y un gozo expresivo. ¿Usted ha visto alguna vez alguna película antigua, ¿cierto?, respecto de los judíos, ¿cierto?, cómo ellos celebraban a Dios, se gozaban, alababan el nombre del Señor, ¿se acuerda? David fue despreciado por su esposa, por tener expresividad, ¿cierto? Y muchos lo hicieron también. No vamos a entrar en ese detalle, pero muchos demostraron su gozo expresivo debido, ¿cierto?, a las promesas que Dios estaba compartiendo con cada uno de ellos. Y la iglesia también, la iglesia del Nuevo Testamento, esperaba también lo mismo, debido a que ellos habían recibido mayores promesas, o sea, su gozo, su expresividad iba a ser mayor porque ellos habían recibido y habían visto, ¿cierto?, algunos de ellos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento no dictaron con precisión cómo debían verse esas expresiones. Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar a través de este mensaje en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos acá todavía, cierto? ¿Sí? Ya. Vamos a hablar hoy día de quiénes son expresivos y quiénes no son tan expresivos y cómo los que no somos tan expresivos podemos llegar a ser expresivos. ¿Cierto? Pablito clavó un clavito, ¿cierto? Algo así similar. Entonces, adoramos nosotros como personas completas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo forma parte de nuestro ser interior también, ¿ya? Cuando nosotros oramos y cuando nosotros adoramos, entonces también nuestro cuerpo está en acción, así como lo está también el alma. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que nosotros en nuestras congregaciones, por ejemplo, en muchas iglesias, el levantar las manos al santuario, el levantar las manos a Dios, es parte de nuestros cultos, es parte de nuestra adoración, ¿ya? Que involucra tanto a nuestros corazones como también a nuestro cuerpo y también a nuestras mentes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los cultos racionales? Un culto desde la razón. Alabado sea el nombre del Señor. Entendiendo lo que estoy haciendo. Si canto que tengo que estar alegre, yo tengo que estar alegre. Por eso yo le miro al coro y le sonrío cuando cantamos. Porque tenemos que cantar con alegría. Entonces hay muchas personas en muchas iglesias que también levantan las manos y lo hacen libremente como lo hacemos acá, ¿cierto? ¿Cuántos levantan sus manos para adorar a Dios? Cuando adoramos, a otras, por ejemplo, las podemos ver arrodilladas, algunas se sientan durante el transcurso de un servicio, ya sea porque tienen alguna limitación física o porque se cansan, o algunos están simplemente de pie. Y hay otras personas que alaban y adoran al Señor cuando oran, porque realmente hay un precedente bíblico para hacerlo, ¿ya? Y no vamos a exponer aquí todas las instancias bíblicas porque tendríamos hasta las 2 de la tarde. Aleluya. Pero sí vamos a considerar algunos textos bíblicos respecto de esta situación que solamente voy a nombrar y van a ir apareciendo ahí en la pantalla mágicamente, como nos enseña, amados hermanos, el Salmo 63:4, que está en pantalla para que lo vaya viendo, el Salmo 28:1, el Salmo 119, versículo 48, el Salmo 134, versículo 2, el Salmo 141, versículo 1 y 2,
El Salmo 143, versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 12 al 13. Esdras, capítulo 9, versículo 5. Estamos leyendo todo, ¿cierto? Sí, rápidamente. Nehemías 8, 6. Lamentaciones 3:41 y Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8, que es una alabanza que también nosotros cantamos. ¿Ya? Quiero que los hombres levanten las manos en todo lugar orando al Señor, ¿cierto? Con manos santas, sin ira y sin contienda. Por lo tanto, cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo, nuestras manos también están alabando al Señor, ¿ya? Las manos, por ejemplo, son las creencias visibles para muchas personas, ¿ya? Que demuestran sentimientos, que demuestran intenciones. De hecho, existe una ciencia que estudia el lenguaje corporal. Como uno mueve sus manos, como uno, si las mueve o no las mueve, si está de alguna forma con la cara, ¿cierto? Hay una ciencia que estudia precisamente lo que es el lenguaje corporal, porque a través de nuestro cuerpo nosotros también comunicamos, ¿ya? De hecho, hay tips para las personas que hacen presentación, le dice: usted no tiene que hacer esto porque si no, no va a captar la atención de su audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros levantamos nuestras manos, también nuestras manos hablan y alaban el nombre del Señor. Cuando estamos nosotros enojados, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Apretamos los puños, ¿cierto? ¿Sí o no? Y amenazamos con hacerle daño a los demás, ¿cierto? A mí, así me hacen en la casa los chicos. Bueno. Que Dios nos ayude. Cuando somos culpables, las manos, ¿qué pasa? Se esconden. ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estamos inquietos, nos sentamos arriba de las manos para no mover las manos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estamos preocupados, retorcemos las manos, las entrelazamos. Cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos con las manos? Nos cubrimos el rostro o nos aferramos a alguien para abrazarnos. Cuando estamos desesperados o estamos frustrados, lanzamos nuestras manos al aire, ¿ya? Quizás también a lo mejor en señal de consternación. Cuando estamos confundidos, ¿qué hacemos? No tengo idea. La extendemos, ¿cierto? La abrimos. Como si pidiéramos nosotros: ya, pues, pastor, deme un consejo, una orientación. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando somos, por ejemplo, hospitalarios, ¿qué hacemos? La abrimos para recibir a quienes están en nuestra presencia, como recibimos a todas las visitas en esta mañana, ¿cierto? Yo me gozaba de poder ver a todos nuestros hermanos que estaban ahí saludando, abrazando, que es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y cuando se trata de sospechar, ¿cierto? O cuando acusamos a alguien, apuntamos, ¿cierto?, con nuestro dedo acusador. Por lo tanto, nuestro lenguaje corporal también ayuda en nuestra adoración. Y lo voy a decir por qué. Porque cuando, por ejemplo, nosotros alzamos nuestras manos al cielo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos rindiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Es un símbolo de rendición. Yo me rindo a ti, Señor. Como cuando alguien se rinde, por ejemplo, a una autoridad superior. Alabado sea el nombre del Señor. Y es nuestra manera de decir: Señor, aquí estoy, soy tuyo, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, también nos volvemos vulnerables. Expresamos nuestra vulnerabilidad como diciendo al Señor: Señor, no tengo nada que ocultar. Aquí estoy. Vengo a ti con las manos abiertas, ¿cierto? Vacías, sin ocultar nada, para que el Señor nos santifique, nos limpie y podamos, ¿cierto?, gozar de la presencia del Señor. No ocultamos nada. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra voluntad están completamente abiertos a ti en esta mañana. Cuando levantamos nuestras manos también es un símbolo de dependencia, ¿ya? Alzamos nuestras manos para decir o recibir ayuda, ¿se acuerda? Alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es como decir: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, tú eres quien me sostiene, yo confío mi vida en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Por mis fuerzas quizá a lo mejor yo me voy a hundir, pero tú eres quien me sostiene, tú eres quien me ayuda. Sosténme, ayúdame, líbrame. Cuando nosotros extendemos nuestras manos. Cuando también nosotros levantamos nuestras manos, también estamos en una postura de recepción.
cuando recibimos felizmente un regalo. Gracias al Señor por sus misericordias, por su amor, por su bondad, porque somos mendigos espirituales. Porque no merecíamos nada, pero aquí estamos y podemos levantar nuestras manos para recibir la bendición del Señor. Y finalmente, cuando nosotros levantamos nuestras manos, también le decimos al Señor y le damos la gloria, la honra, la alabanza al Señor, porque Él es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la majestad solamente. A Él solamente pertenece la gloria, la alabanza y el poder. Por lo tanto, somos amados por Dios. Alzamos nuestras manos cuando adoramos y nos sentimos amados de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es como decirle al Señor: Abba, Padre, ¿cierto? Papito, abrázame, protégeme, revélame tu corazón, soy tuyo, tú eres mío, acércate y permíteme conocer el afecto de tu corazón para este hombre y esta mujer que somos pecadores. Por lo tanto, levantar las manos es algo bíblico. Y aquí quiere animarnos el Señor hoy en día que lo hagamos con libertad. Y vamos a ver por qué algunos no lo hacen. Vamos a llegar allá. Llevamos en la mitad. Ayúdanos, Señor. Luego de eso tenemos algo también que es importante que vimos en el Salmo 47, versículo 1, que es la palabra batir las manos. ¿Y qué significa esta palabra batir las manos? La palabra que se utiliza ahí en batir es la palabra hebrea taká. ¿Y saben lo que significa la palabra hebrea taká? Se define como bulla, como ruido, como palmotear, como tocar un instrumento estridente, golpear o retumbar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Por lo tanto, aquí lo que hace el escritor del libro de los Salmos es mandar, ¿cierto? Y animar a que todas las naciones aplaudan y aclamen triunfalmente a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted lee más abajo, después del capítulo 47, nos vamos a dar cuenta que por qué el salmista dice: batan sus manos y aplaudan triunfalmente al Señor, porque luego de esto dice: Dios le dará al pueblo la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Y como el Señor le daría la victoria y lo llevaría de victoria en victoria, este salmo lo que hace es animar a los judíos en aplaudir y alabar el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén, hermanos amados, amén. Entonces este salmo, ¿qué es lo que hace? Nos ilustra la alabanza a Dios, que es el soberano de la tierra, y se utilizaba generalmente en las celebraciones del Año Nuevo por los judíos en épocas anteriores, con la idea de que Dios reinaría entonces sobre todas las naciones durante este año que se iniciaba. Por lo tanto, cuando nosotros aplaudimos, cuando nosotros batimos nuestras manos, alabado sea el nombre del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Expresando también nuestra adoración a Dios, que son parte de nuestra devoción al Señor. Lo que se manifiesta y hace sentir su presencia junto a los que le adoran como Él desea. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que usted siéntase la libertad de aplaudir cuando le digan: demos palmas de alabanza al Señor. ¿Sí? Vamos a ver 3 versículos bíblicos que nos hablan de esto, que incluyen el aplauso, la alabanza y la adoración. Salmo 47:1 lo leímos, ¿cierto? Pueblo todo, batan las manos, aclamen a Dios con voz de júbilo. Salmo 98:4 dice: canten alegres a Jehová, ¿quién? Toda la tierra. Levanten la voz y aplaudan y canten salmos. También esta es una alabanza que nosotros no hemos cantado, ensayamos, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levanta la voz y aplaudir y cantad salmos. Sí, no la hemos cantado, pero no le digamos nada, hermano. ¿No? Y finalmente, Isaías capítulo 55, versículo 12 dice: porque con alegría saldréis. Está hablando de la alegría expresada del pueblo por la palabra de Dios en el versículo 11. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados. Levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles que harán darán palmadas de aplausos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. No aplaudimos cuando estamos cantando, ¿cierto? ¿Sí? Aplaudimos cuando cantamos, ¿no? Sí, ¿no? Aplaudimos cuando cantamos. Entonces, déjame hacer una acepción acá. Una excepción. O una observación, más bien dicho. Estimados hermanos, no es aplaudir por aplaudir. ¿Ya? Eso quiero que primero lo tengamos claro. Porque nuestra alabanza, dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículos 15, tiene que ser con fruto de labios. ¿Ya? Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, o sea, fruto de labios que
confiesan su nombre. Y como lo dice el Salmo 50:14, ¿cierto? Sacrificar a Dios alabanza. Por lo tanto, no es tan solamente aplaudir por aplaudir, sino que nuestro aplauso o nuestro batir las manos tiene que ir acompañado con alabanza a Dios con nuestra boca. ¿Se entiende? Por ejemplo, si decimos demos palmas de alabanza al Señor, no es tan solamente aplaudir, sino que decir, Señor, gracias, tú eres santo, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, porque tú eres glorioso, porque tu misericordia es eterna y para siempre. ¿Se entiende? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Por lo tanto, la alabanza tiene que ser con nuestra boca, con nuestras palabras, o la alabanza, perdón, que tiene que ser con nuestra boca, con nuestros labios, no puede ser sustituida tan solamente con aplausos. Alabado sea el nombre del Señor. Está bien que nosotros aplaudamos, pero siempre tenemos que hacerlo alabando a Dios, dando voces a Dios de júbilo y de salvación, para que estemos conscientes por qué estamos aplaudiendo, por qué estamos alabando a Dios y por qué estamos batiendo nuestras manos al Señor. Como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿cierto? Que nuestro culto sea racional, o sea, que entendamos lo que estamos haciendo. No es aplaudir por aplaudir, porque un aplauso se le puede dar a cualquiera, a un predicador, a un político, a un orador, a un atleta, a un caballo que va saltando, a un perro que hace malabares, pero la alabanza y la adoración que sale de nuestra boca pertenece solo y exclusivamente a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, levantamos nuestras manos, cantamos al Señor y también aplaudimos y damos palmas de alabanza al Señor. ¿Ya? Pero con nuestra boca vamos también alabando al Señor. No podemos aplaudir tan solamente por aplaudir, porque caeríamos en lo mismo que caíamos anteriormente, que era dar la gloria a Dios por darla. ¿Sí? O sea, en todo esto tiene que haber un criterio, un equilibrio en nosotros. No significa que ya no vamos a dar más gloria a Dios, no. Sí, vamos a seguir dando la gloria a Dios. Vamos a seguir dando la alabanza al Señor como siempre lo hemos hecho. Vamos a seguir cantando, aplaudiendo y alabando el nombre del Señor. Pero tiene que haber un equilibrio entre nosotros para no caer en esto que constantemente nosotros caemos, que es abusar de estos recursos y forzarlos. ¿Ya? Antes, por ejemplo, pasaba el predicador, damos gloria a Dios. Se sienta el predicador, damos gloria a Dios. Recibimos la ofrenda, damos gloria a Dios. Nos sentamos, damos gloria a Dios. Que pasen los niños, damos gloria a Dios. ¿Cierto? ¿Se entiende? Ahora puede ser reemplazado por los aplausos. Aplaudamos cuando pasa, aplaudamos cuando se sienta. No, tiene que haber un equilibrio para que utilicemos esos recursos en la forma correcta y en el tiempo correcto. Lo que quiero expresarle a través de esta palabra es que usted no sienta temor de hacerlo y no se sienta como que está pecando al hacerlo. Porque yo he visto muchos de nosotros que miramos para el lado y dicen, ¿estará bien lo que estamos haciendo? Si yo tengo una cámara ahí, pues hermano, esta cámara que está ahí, está en el computador. Y yo veo todo lo que hacen en el culto. Aunque esté mirando para acá, ¿cierto hermano? Ellos saben. No se lo queríamos decir, pero ahora lo saben. Lo vemos todo, ¿cierto? Así que siéntase en la libertad de poder batir sus manos para el Señor, si lo hace adorando a Dios, si lo hace diciéndole, grande eres Señor, misericordioso, te alabamos, te bendecimos, gracias Señor por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Y esto también es algo muy importante que tiene que ir de la mano de los coordinadores, porque también esta expresividad que nosotros tenemos que tener, de saltar, de cantar, de levantar las manos, de aplaudir, de gritar, de llorar, de hacer lo que usted estime pertinente, dirigido por el Señor y decentemente y en orden, como lo vamos a ver más adelante, tiene también que formar parte de lo que el coordinador o las coordinadoras tienen que ayudar, porque esto no puede ser forzado. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que no tiene que ser forzado? Como que no hay que obligar a la gente a hacerlo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, algunas veces nosotros hemos estado en algunos cultos o en algunas coordinaciones, no tan solamente aquí, sino que en otros lugares también, donde el coordinador o la coordinadora insistió tanto en que la gente levantara las manos, que a uno al fin y al cabo levanta las manos de manera forzada, obligado, sin sentirlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y a lo mejor eso se vuelve también en un acto hipócrita. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Nos sentimos forzados e incluso algunos legalistas, porque si no levantaban la mano, Dios no lo iba a bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, a lo mejor es posible que nosotros hemos estado en otros cultos, en otras actividades, en otros servicios, donde por ejemplo, aplaudir o levantar la mano está totalmente fuera de lugar. ¿Ya?
Por eso que es importante que los coordinadores y las coordinadoras aprendamos a no forzar estos actos de adoración o de expresividad para Dios. ¿Ya? No se trata de que el coordinador se pare aquí constantemente y diga, demos un aplauso de alabanza al Señor. No. Sino que sea algo que fluya, que sea natural. ¿Ya? O después de una alabanza, ¿cierto? Hay libertad que alguien diga palmas de alabanza para el Señor. No. Sino que fluya, ¿cierto? Que fluya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque estamos en este embrollo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros demostramos expresividad delante del Señor correctamente con nuestras manos, con nuestras palmas, etcétera? Y déjeme decirle que cómo hacemos nosotros esto para que nadie nos presione a hacerlo. Y hay algunos detalles que son específicamente 4. Por ejemplo, para levantar las manos y aplaudir, algunos necesitan permiso. ¿Ya? Y es el permiso que estamos dando a través de la palabra del Señor en este día. Algunos necesitan un salmo, por ejemplo, leerlo, lo leen en voz alta para animar a los devocionales a cantar, a levantar las manos como un breve recordatorio de que nosotros somos criaturas con cuerpos. ¿Ya? Otros, por ejemplo, cuando se pide la bendición final al Señor, el pastor, el obispo, la persona que está orando, dice levante sus manos para recibir las bendiciones. Como que necesitan y que los insten a poder hacer estos actos. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Unos necesitan un permiso. Otros, por ejemplo, necesitan un ejemplo. Valga la redundancia. Primero, otros necesitan ánimo. ¿Ya? Unos necesitan primero permiso, otros necesitan ánimo. ¿Ya? O sea, creemos entonces que cuando nosotros cantamos en nuestras congregaciones es uno de los instrumentos más importantes que nosotros usamos para adorar a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros participamos en la adoración, somos también parte de esta bendición. Nosotros no podemos ser menos espectadores, alabado sea el nombre del Señor, sino que también nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros con, por ejemplo, ilustraciones de la Escritura, lectura de la Escritura o confesiones para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. El coordinador también forma parte de dar este ánimo a la iglesia, ¿cierto? De infundir este ánimo para que adoren, para que levanten sus manos, para que den gracias, entre otras acciones, sin caer en lo forzoso. ¿Sí? ¿Amén? Ya. ¿A quién le gusta hacer algo obligado? A nadie. ¿Cierto? Por lo tanto, tiene que fluir de nosotros. En tercer lugar, y aquí sí la gente necesita algunos ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos hermanos que en los sermones gritan amén, y eso es bueno, nadie está diciendo que sea malo. Y el otro le responde y dice amén, así es Señor. Otros dicen gloria a Dios, aleluya, etcétera. Así es, habla Señor, háblale a mi esposa, háblale a mi esposo, háblale a mi hijo, etcétera. Y algunos necesitan estos ejemplos para poder también animarse a hacerlo. ¿Ya? Por eso que constantemente yo le animo a responder cuando le pregunto para saber si están o no están, alabado sea el nombre del Señor. Si están o no escuchando y atentos con la palabra, lo que Dios nos está hablando. Por lo tanto, necesitamos también un ejemplo cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros vemos a alguien levantar la mano, decimos, a ver, voy a levantar la mano. Porque a veces nosotros no se nos ocurre, ¿cierto? No estamos acostumbrados a eso. ¿Ya? Y cuando vemos a otro hermano que aplaude, nosotros aplaudimos también. Y cuando vemos a otro hermano que dice amén, nosotros también nos animamos a decir amén, no a decir, aquí no son locos, sino que podemos decir amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Y finalmente algunos también no necesitan sentirse forzados, que es lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Porque hay muchas características. Nosotros tenemos muchas personalidades, ¿cierto? ¿Sí? Somos de diferentes familias, pertenecemos a diferentes culturas, tenemos diferentes antecedentes eclesiásticos, unos vienen de lugares más rígidos, otros no. Y eso obviamente influye en nuestra expresión cuando somos adoradores o cuando alabamos al nombre del Señor de manera corporativa, de manera unida. Y cuando estaba escribiendo este mensaje yo me acordaba y decía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y aquí estoy hablando como iglesia local. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al cielo y nos encontremos con la iglesia de África? Nos encontremos con la iglesia de Colombia. Nos encontremos con la iglesia de Costa Rica, que allá es puro sabor. Con los cubanos. Alabado sea el nombre del Señor. Nos encontremos con la iglesia de República Dominicana. O con los haitianos. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el cielo?
cuando estemos con ellos reunidos, porque vamos a estar todos alabando al Señor. Pues. O sea, ellos van a estar levantando las manos y alabando al Señor. ¿Y nosotros cómo vamos a estar? ¿De dónde salieron estos locos? ¿Se da cuenta, no? Entonces tenga en consideración que algunos, o sea, que algunos de nosotros nos vamos a sorprender. Por lo tanto, me hubiera gustado haberle mostrado algún video, pero no da el tiempo, no lo vamos a hacer. Para que veamos cómo la iglesia africana, por ejemplo, sin tener incluso instrumentos, haciendo sus instrumentos con envases de plástico, ellos alaban al Señor con todo su corazón. Y no le importa si hay un techo, no hay un techo, si hay tierra, no hay tierra. Y nosotros ahora que hemos sido bendecidos, no podemos hacerlo como corresponde que lo hagamos para el Señor. Entonces, mediten esto. Yo le digo, piense usted cuando lleguemos allá arriba y nos encontremos con los africanos, los haitianos, los colombianos, los cubanos, los dominicanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que Dios nos ayude. Nos van a mirar y van a decir, estos son bautistas, ¿no? Que Dios nos ayude, ¿eh? Entonces, y eso es algo normal que nosotros vemos, por ejemplo, en otras adoraciones, en otras iglesias, porque ellos en su cultura lo hacen de esa forma y no lo hacen de manera forzada. No es que el coordinador esté constantemente diciéndole, mueva su cuerpo, adora a Dios, no. Lo hacen, ¿cierto?, voluntariamente, alabado sea el nombre del Señor. Porque son expresivos por naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, si nosotros, como chilenos, ¿cierto?, en nuestra idiosincrasia no somos tan expresivos, bueno, pidámosle al Señor que Él nos ayude para que podamos vivir esa auténtica experiencia delante del Señor. Y soltarnos un poco, alabar al Señor con todo nuestro cuerpo. Yo me alegro cuando veo a los coristas, por ejemplo, levantar las manos y sueltan su instrumento, porque constantemente les he inculcado que si sienten de levantar las manos y adorar al Señor, háganlo. Si total, seguimos cantando nomás con lo que haya. Y lo mismo va para nosotros. Por eso le digo a los hermanos, ustedes ríanse para que los hermanos lo vean, que ustedes se están riendo y que cantan con alegría, que cantan con gozo, que vinieron alegres y que levantan las manos y que siguen la coreografía de la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Porque las alabanzas tienen expresividad también. ¿Ya? Y cuando dice, por ejemplo, alza las manos y dale la gloria a Dios, nosotros no tenemos que estar con las manos abajo. La alabanza nos va guiando también y nos empuja y nos anima a la alabanza y a la adoración. Por lo tanto, como tenemos distintas experiencias, y con esto voy terminando, hermano Isaac, por favor. Como tenemos distintas experiencias, distintas realidades, distintas familias, distintas culturas, distintas raíces eclesiásticas, nos cuesta un poco. Alabado sea el nombre del Señor. Y a la hora de la verdad, quizá a lo mejor hay algunas personas que nunca van a levantar sus manos, nunca van a elevar su voz, y tampoco van a hacer nada, alabado sea el nombre del Señor. Porque déjeme decirle que al fin y al cabo, y esto quiero que ponga atención en esto porque es importante, la expresividad de nuestro cuerpo no significa piedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no como porque saltemos más, levantemos las manos, aplaudemos, gritemos y hagamos lo que sea en el culto, vamos a ser más cristianos que otros o más santificados que otros. La expresividad corporal no significa santidad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se entiende? Porque una persona santa también puede adorar estando quieto o incluso estando en silencio. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, por ejemplo, también experimentamos profundos dolores, puede costarnos a lo mejor venir a la iglesia y estar presente un poco. O cantar se nos puede volver un poco difícil, alabado sea el nombre del Señor. Pero aún así, cuando nosotros en estas circunstancias vemos a nuestros hermanos que se gozan y alaban al Señor y levantan las manos y cantan y saltan y aplauden, nosotros ¿qué hacemos? Nos animamos también a hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Entonces, que Él nos ayude para ser más expresivos cada día. Para demostrar con nuestro cuerpo que adoramos y alabamos el nombre del Señor. ¿Sí? Levantar nuestras manos sin vergüenza, si nadie le va a decir nada. Nadie se va a reír de usted. Cuando usted termine una alabanza y el coro esté ahí haciendo un raqueo, un relento, ¿cierto? Usted pueda batir sus manos con tranquilidad y expresando alabanzas al Señor. ¿Se entiende, no? Amén. Que Dios nos bendiga. De lo que sí debemos de cuidarnos es del hiperindividualismo, que es la naturaleza misma de la adoración, porque adoración significa adorar en comunidad. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga.
luchar contra el individualismo expresivo de nuestra época, porque hoy en día nos hemos vuelto personas egoístas. Y la Biblia nos enseña que en Romanos capítulo 15, versículo 6, que todos debemos cantar juntos a una voz para glorificarle. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, una reunión de adoración de la iglesia no es simplemente un grupo de individuos que tienen experiencias personales, sino que tenemos que adorar de manera corporativa. Alabado sea el nombre del Señor. Como dijo el profeta Samuel al ungir al joven David, ¿cierto? En 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está en su exterior, la apariencia exterior, pero el Señor mira también el corazón. Por lo tanto, Dios nos conoce a nosotros. ¿Cuánto Dios nos ama a nosotros, sus hijos? ¿Cuántos son sus hijos? Y conoce lo que nosotros hacemos hasta lo más profundo de nuestros corazones. Sabe cuando nosotros levantamos nuestras manos de manera hipócrita. Sabe cuando nosotros aplaudimos por aplaudir, alabado sea el nombre del Señor. Y sabe cuando nosotros solamente lo hacemos para que nos vean los que están a nuestro alrededor. Dios conoce cuando nosotros expresamos una adoración honesta. Y Él quiere, como dice Marcos capítulo 12, versículo 30, que nuestro amor por Él sea también con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y que eso se manifieste en nuestro cuerpo. Amaré al Señor, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios 14:40, usted puede hacer todo lo que el Señor le anime a hacer o le inste a hacer, pero todo tiene que hacerlo decentemente y con orden. No se trata aquí de que vamos a volverlos locos, que vamos a tirar los niños para arriba, no. Sino que lo hagamos alabando el nombre del Señor, batiendo nuestras manos, levantando nuestras manos, gozándonos en el culto, alabándole porque Él está en nuestro medio. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces de ahora en adelante vamos a hacer una iglesia más expresiva. Sí. No, para, otra vez. De ahora en adelante vamos a hacer una iglesia más expresiva. Yo pensaba que iban a levantar las manos. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Pónganse en pie, por favor. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Y que Dios nos ayude, hermanos amados, porque cuesta, sobre todo cuando estamos aferrados a un instrumento, cuesta un poco soltarse. Pero Dios es bueno, hermanos. Para siempre su misericordia y su bendición sobre todos nosotros.